¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy el profesor Emanuel Flores Rojas y continuamos entonces con nuestra segunda clase de introducción a la filosofía. La semana pasada les dejé leer un artículo que se llamaba Los presupuestos filosóficos de la teología cristiana según Zubiri. Primero que nada, quiero ofrecerles una disculpa por subir el video hasta este día, pero me encontraba un poco afectado de salud, ya me estoy recuperando y entonces voy a dividir la sesión de esta semana en, voy a dividir la clase de esta semana en dos sesiones. La primera, esta, donde vamos a abordar algunos temas em, de la lectura que les dejé la semana pasada, y la otra donde me introduciré ya a la cuestión de la influencia de la filosofía dentro de la teología, ¿sí? Entonces, espero que a partir de la lectura de la semana pasada haya quedado eh, bastante clara la idea de cómo la teología depende de la filosofía y no al revés. En una ocasión escuché a un profesor que no tenía formación filosófica, a un profesor de un seminario que no tenía una formación filosófica, decir que la filosofía dependía de la teología, lo cual pues no es cierto porque la filosofía surge antes que la teología, en este caso, que la teología cristiana, ¿sí? Entonces, primero es la filosofía griega y después es la teología propiamente cristiana, e incluso la propia palabra teología es un préstamo de la filosofía griega, ¿sí? Entonces, voy, como he señalado, dedicarme en esta primera parte de la clase de hoy al tema de Zubiri, y en horas de la tarde noche estaré subiendo el video correspondiente a la sesión eh, que tiene que ver ya específicamente con la pregunta sobre qué es la filosofía, cuándo surge, por qué surge, ¿no? Para irnos enfocando entonces en el temario que les proporcioné en el sílabo. Y entonces, sin mayor preámbulo, por cierto, quiero señalarles que si tienen dudas sobre la lectura del texto sobre los presupuestos filosóficos de la teología según Zubiri, esas preguntas vayan anotándolas. Alguno de ustedes ya se puso en contacto conmigo a través del correo electrónico, y yo le contesté las dudas que tenía al respecto, pero bien pueden preguntar a través del correo electrónico o también pueden esperar a la sesión en vivo que vamos a tener dentro de 2 sesiones, para que entonces allí también, en un proceso vivo de diálogo, podamos disertar sobre esa cuestión. Sin, sin más preámbulo, entonces quiero compartir las diapositivas que he preparado para esta sesión en base a la lectura que les dejé, y pues así se llama justamente esta presentación, que está basada precisamente en ese texto. Los presupuestos filosóficos de la teología cristiana según Zubiri. Bueno, y en primer término, tendríamos que empezar hablando de quién es Javier Zubiri. Él es un teólogo español y también un filósofo que nació en 1898 y falleció en
1983. ¿Sí? Este filósofo y teólogo español estudió en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, en la Universidad de Madrid, en España, y en la Universidad de Friburgo, ajá, en Alemania. Fue discípulo, a su vez, de un importante y reconocido filósofo español que fue Ortega y Gasset, y más tarde también de otro filósofo fundamental que es Heidegger. En este caso, Martin Heidegger fue un filósofo alemán. ¿Sí? Entonces, Javier Zubiri tuvo una sólida formación filosófica y no solo teológica. Zubiri desempeñó la cátedra de Historia de la Filosofía en la Universidad de Madrid desde 1926 hasta 1935 y luego vivió hasta 1939 en Roma y en París. En 1942 enseñó en la Universidad de Barcelona, pero abandonó la cátedra 2 años más tarde para residir en Madrid, donde hasta pocos años antes de su fallecimiento expuso su pensamiento en cursos privados, interrumpidos esporádicamente por sus estancias en el extranjero, como cuando en 1973 impartió un curso de teología en la Universidad Gregoriana de Roma, la principal universidad de teología de la Iglesia Católico Romana. Entonces, allí, para que vayamos sopesando la calidad de su pensamiento teológico y desde luego también filosófico, y allá tenemos a Javier Zubiri justamente estudiando en su biblioteca. Bien, y Zubiri, en su vasta obra teológica y filosófica, pues uno de los problemas que desarrolló fue el de la cuestión de Dios, el problema de Dios, y allá tenemos justamente un libro que se llama En torno al problema de Dios. Desde la filosofía, una de las vertientes de la filosofía de la religión o no es el estudio de Dios. Dios como un problema de la filosofía. ¿Sí? Y entonces, dentro del estudio de la filosofía de Zubiri, Dios ocupa un problema, una, un problema en cuanto a objeto de estudio. Uh-huh. Dios es objeto de estudio no solo de la, no solo de la teología cristiana, sino que también es objeto de estudio pues de otras teologías no cristianas. Ajá. Pienso, por ejemplo, ahora en el caso nuestro que estamos en México, existe o los pueblos prehispánicos, los pueblos mesoamericanos, tuvieron desde luego una idea de Dios y en torno a esa idea de Dios desarrollaron un sistema de pensamiento teológico. Los mayas tuvieron una teología, una idea de Dios. Los nahuas tuvieron una idea de Dios, por tanto, una teología. Los otomíes, los mazaguas, tuvieron una idea de Dios y entonces cada pueblo que llegó a tener una idea de Dios
pues también algunos de ellos desarrollaron un sistema teológico, un modo de pensar a la divinidad, un modo de pensar a Dios, un modo de imaginar a Dios. Ujú. Entonces, Dios como problema no solo es objeto de estudio dentro de la teología cristiana, lo fue ya en la teología judía, lo fue después del cristianismo y lo sigue siendo, bueno, también en el judaísmo actualmente, y desde luego también después del cristianismo en la teología islámica. Sigue siendo sujeto de estudio Dios y desde luego también es Dios como problema, es objeto de estudio, desde luego, no solo en las aulas de los institutos bíblicos, de las escuelas de formación teológica que tienen nuestras iglesias, que tienen nuestros seminarios. Por ejemplo, en el caso de las universidades de Norteamérica, de Estados Unidos y de Canadá, porque desde luego México hace parte del subcontinente norteamericano, pero en México la teología no se estudia en las universidades, salvo la maestría que ofrece la, la Universidad Iberoamericana. Uh-huh. Y lo que fue también, o lo que es la Universidad Pontificia de México, que es la universidad que se creó justamente en el periodo de la colonia y que después, cuando con las leyes de reforma con Benito Juárez, hubo una separación entre entonces la Iglesia Católica y el Estado, y la universidad se hizo laica, se secularizó, y de ahí nació la UNAM. Y desde luego, hoy sigue existiendo la Universidad Pontificia de México, pero los títulos que expide esa universidad, los títulos teológicos, hasta donde yo sé, no los reconoce el Estado mexicano. Hoy es muy difícil o no es tan sencillo que la SEP reconozca los estudios teológicos, ¿sí? Dando una cédula profesional de tales estudios. En el caso de Estados Unidos y Canadá, la teología se puede estudiar como una carrera universitaria, en Europa también, en Colombia, en Argentina y en muchos países de Sudamérica. La teología puede estudiarse en las universidades y la universidad expide títulos de teología que el Estado reconoce. En el caso de México no es así, por la cuestión de ese laicismo que hoy está en peligro por los ataques constantes de múltiples iglesias evangélicas que se han aliado al catolicismo para atacar al Estado laico que hay que preservar. Entonces, Dios es un problema no solo para la teología o para las teologías. Dios es problema también para la filosofía. Sea filosofía de la religión o no, porque la filosofía de la religión es una de las vertientes de la filosofía, pero la filosofía en general puede abordar la idea de Dios, puede pensar a Dios, puede problematizar a Dios y desde luego esa problematización de la idea de Dios o de Dios puede, de hecho, no es confesional. No el filósofo que estudia a Dios no lo hace desde la confesionalidad,
aunque en el caso de Zubiri así fue. El pensamiento de Zubiri se desarrolla a partir del problema de Dios, bueno, una vertiente de su pensamiento. Dios, entendido como fundamento y sentido último de la realidad. Esto es muy importante entender esta última cuestión de Dios entendido como fundamento y sentido último de la realidad, porque justamente la incomprensión de un filósofo como Nietzsche, quien era hijo de un pastor reformado, cuando Nietzsche plantea la idea de la muerte de Dios, lo que Nietzsche estaba planteando era el fin de la metafísica. La metafísica, que es una de las vertientes de la filosofía, pero la metafísica que había planteado que Dios era el fundamento y el sentido último de la realidad. Y entonces viene y dice Nietzsche, no, Dios ya no puede ser el fundamento y el sentido último de la realidad. Ya no estamos en la Edad Media. Ahora lo que va a configurar, lo que va a fundamentar la realidad ya no puede ser la metafísica. Y por tanto, Nietzsche plantea desde esa perspectiva filosófica y no teológica la muerte de Dios como el fin de la metafísica. En Zubiri no está esa propuesta. Zubiri desarrolla su pensamiento a partir de este problema central de Dios, entendiendo a Dios como el fundamento y el sentido último de la realidad, y analiza la existencia humana como un hallarse el hombre entre las cosas y un realizarse con ellas. Y siguiendo a su maestro de filosofía, a ese eminente filósofo español Ortega y Gasset, Zubiri subraya que vivir significa descubrir que se está ya viviendo, que uno no ha sido puesto dentro de la vida, sino que se encuentra en ella, religado, por tanto, al elemento constitutivo de su raíz o fundamento. Y entonces, ¿cuál es la raíz o el fundamento de ese ser humano que se descubre como ya viviendo? Bueno, es justamente la idea de Dios. El hombre, afirma Zubiri, no tiene religión, sino que, quiérase o no, consiste en religación o religión. Recordemos que la palabra religión proviene del latín religare, volver a ligar, volver a unir. ¿A unir a quién con qué? A unir al hombre con lo divino. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado esa frase que se ha vuelto un lugar común dentro de el cristianismo evangélico, decir, no, 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 es que el cristianismo no es una religión, sí es una religión como el judaísmo, es una religión como el islam. Desde luego, el cristianismo es una religión. No, no, es que el cristianismo es una relación.
con Dios. Bueno, pues hay otras religiones que plantean también su vivencia de la divinidad como una relación también, como una unión con lo divino y esa unión y a lo divino le pueden dar distintos nombres, le pueden decir el todo, una unión con el todo. En ese sentido, dice Javier Zubiri, el hombre no tiene religión, sino que quieras o no, el hombre consiste en religación, en volver a ligarse, en unirse. Y por ejemplo, ese era el sentido de los mitos en la antigüedad y los mitos incluso en la modernidad. Porque también el mito es una parte constitutiva del ser humano y es una parte también constitutiva de la experiencia de la fe. Yo sé que a ustedes les han enseñado y les han dicho, por ejemplo, también cosas como que la Biblia no tiene mitos, pero desde luego que la Biblia tiene mitos, porque Dios se ha servido del mito como un vehículo de la revelación. Y el ser humano no puede vivir sin mitos. Pero esta cuestión del mito también lo vamos a abordar, lo vamos a desarrollar ulteriormente, conforme vayamos avanzando en nuestra clase de filosofía, porque eh, la idea que la gente vulgar, que la gente común y corriente, que el vulgo tiene del mito, tiene una idea de mentira, el mito como mentira. Y vamos a ver que justamente esa idea del mito como mentira es una herencia del cristianismo en su lucha contra el gnosticismo. De amplios horizontes intelectuales, Zubiri no limitó sus estudios a la filosofía y la teología patrística y escolástica, sino que se interesó también por las ciencias físico-matemáticas, la biología y la filología indoeuropea y semítica. La, la teología tal como la entienden algunos cristianos es que dan un salto cuantitativo desde la llamada iglesia primitiva hasta el año 2000 y pico, hasta el año 1900 y pico, cuando se fundó su iglesia, en el caso de las iglesias mexicanas, ¿no? Y, y olvidan que en el caso del protestantismo, bueno, el protestantismo comparte con la iglesia católica 15 siglos de historia. Y entonces a veces algunos creyentes piensan que es posible dar un salto del capítulo 21 de Hechos, el último capítulo de Hechos, hasta nuestros días, ¿no? Como si en 1800, 1900 años no hubiera pasado nada. Y es muy importante, por ejemplo,
hay una profunda ignorancia en, en la teología que se estudia en los seminarios protestantes, en los seminarios evangélicos, por ejemplo, de la era de los padres de la iglesia, de la patrística, de la escolástica, que es la teología de la Edad Media. Entonces, eh, hay que estudiar juiciosamente, como dicen los colombianos, pues la historia de la teología, la historia del dogma, por qué creemos lo que creemos, dónde se formuló la doctrina de la encarnación, dónde se formuló la doctrina de las dos naturalezas de Cristo, temas de la cristología, por qué se separó por qué se separaron las iglesias orientales de las iglesias occidentales, porque ellos tienen un entendimiento distinto de la neumatología, es decir, de la doctrina del Espíritu Santo. ¿Cuándo y por qué se formuló de este modo la doctrina de la Trinidad, que le debe mucho, por cierto, a conceptos filosóficos? No podríamos entender nosotros ni la doctrina de las dos naturalezas de Cristo, ni mucho menos la doctrina de la Trinidad, sin tener un esbozo de los préstamos que la teología hizo de la filosofía. Y Zubiri, que tuvo una visión panorámica, yo siempre les digo a mis estudiantes de teología que hay que tener temor de los lectores de un solo libro, sobre todo cuando ese libro es la Biblia. Sí hay que tener temor de eso, porque en nombre de una lectura inapropiada de la Biblia y en nombre de Dios, se han hecho muchas tonterías, se han escrito muchos disparates y se ha llegado, en el caso de nuestros días, a tener incluso iglesias de corte sionistas que apoyan toda la barbarie, todo el asesinato, todo lo que hace el moderno Estado de Israel contra los palestinos, como si el moderno Estado de Israel fuera el pueblo de Dios, cosa que no lo es. Hay que leer con mucha atención el Nuevo Testamento. Por eso yo le temo a los lectores de un solo libro, sobre todo cuando ese único libro es la Biblia, porque hay muchos pastores que lo único que leen es la Biblia y la leen mal porque tienen una pobre hermenéutica y porque no saben nada de exégesis bíblica. Y entonces vienen y enseñan tonterías. Yo siempre le digo a mis alumnos de teología, sobre todo quienes aspiran a ser pastores, que estudien, que vayan a la universidad, que consigan un título universitario y que combinen esos estudios académicos, profesionales, con el estudio serio, científico de la teología y no que se conformen con una mala embarrada de una pobreza teológica, de una pobreza bíblica. Y aquí tenemos la figura señera de Zubiri, que no limitó sus estudios a la filosofía y a la teología, sino que se interesó también por las ciencias físico-matemáticas, por la biología,
por la filología indoeuropea, de donde nacen muchas de las lenguas europeas, y también por la filología semítica, de donde proviene el hebreo y el arameo. Hay que estudiar, hay que leer mucho. Para ser un buen pastor, no solo hay que estudiar teología, no solo hay que leer la Biblia, hay también que matricularse en la universidad y conseguir un título universitario. Tan extensos conocimientos eran fruto de una necesidad y de una ambición. Demostrar que la ciencia es insuficiente para dar razón de la realidad, para cuya finalidad sería necesaria la filosofía. ¿Sí? Es decir, ¿qué era lo que perseguía Zubiri estudiando esas ciencias físico-matemáticas, la biología y la filología? Bueno, que la ciencia, que el discurso de la ciencia no es suficiente para dar razón de la realidad. La ciencia tiene sus límites y no puede explicar toda la realidad, aunque quiera explicarla. Por eso Zubiri dice, para cuya finalidad sería necesaria también la filosofía. Y la filosofía no solo es importante para dar razón de la realidad, la filosofía también es importante, en el caso del pastor, para que el pastor tenga un pensamiento lógico, un pensamiento deductivo, un pensamiento crítico, un pensamiento que le ayude a ordenar sus ideas y demostrar, además, la unidad orgánica, sistemática de la realidad, puesto que tras los estudios realizados en Lovaina, Zubiri había asumido lo que para Santo Tomás de Aquino debía ser la finalidad de la filosofía. Y esa es la perspectiva de Santo Tomás, el gran teólogo sistemático de la Iglesia Católica Romana, a quien hay que leer, por cierto. Trazar en el alma la totalidad del orden del universo. Esa era la finalidad de la filosofía para Santo Tomás y de sus causas, incluso aunque hubiera de recurrirse a otros métodos y presupuestos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el ejemplo de un teólogo y también de un filósofo. Comprometido con su fe cristiana profundamente, pero también comprometido con el estudio del hombre. Y Zubiri plantea en su filosofía que el cristianismo tiene una verdad eminente, sobresaliente. En un plano teológico, Zubiri afirma inequívocamente el privilegio del cristianismo. Si toda religión tiene algo de verdad, la cristiana es la verdad definitiva y suprema de todas las religiones, y por ello se puede decir que es la religión verdadera. Esto no les va a gustar a, a los musulmanes, esto no les va a gustar a los judíos. Y cito a los musulmanes y a los judíos porque son religiones abrámicas. El judaísmo, el cristianismo y el islam, decimos, son religiones que se dicen dependientes de la fe abrámica.
Y si no le va a gustar al judaísmo ni al islam decir que la religión verdadera es la cristiana, imagínense al resto de religiones que no provienen de este mismo núcleo abrámico. Les va a caer muy pesado. Y entonces, en una época de un profundo secularismo como el que estamos viviendo, donde ya no hay verdades absolutas, en una época de relatividad, de relativismo, Zubiri, el siglo pasado, planteaba que el cristianismo no solo es la verdad, es la verdadera religión, sino que el cristianismo posee la verdad definitiva y suprema de todas las religiones. Y esto significa que las demás religiones e incluso las actitudes no teístas, es decir, aquellos que no creen en Dios, llegan realmente al Dios cristiano porque acceden aún desviadamente a él. Es decir, según esta visión de Zubiri, todas las religiones no cristianas son una desviación de la auténtica religión que es el cristianismo. Desde luego, esas otras religiones no van a estar de acuerdo y van a decir, no, todas las religiones van a afirmar, como estamos afirmando hoy, desde nuestra perspectiva cristiana, a partir de la visión de Zubiri, que su religión es la verdadera, que su religión es la auténtica. Esta aberración, la aberración de las religiones no cristianas, alcanza incluso a las restantes vías monoteístas, particularmente al judaísmo y al islam. El monoteísmo judío, que es aceptable para el cristianismo y está incorporado en él, ¿cómo no? Nosotros somos herederos del monoteísmo judío. Sin embargo, ese judaísmo no puede aceptar el punto de vista cristiano con su proclamación no nacional, sino estrictamente universal de la encarnación divina. Y dice Zubiri, ahí está su error, he allí su yerro. El gran proyecto de Dios no era una nación, aunque la teología pentecostal dispensacionalista afirme que el tiempo de la iglesia es un interregno, un espacio que se le abrió a los gentiles solamente porque los judíos se negaron a creer en Jesucristo. Eso dice la teología dispensacional de la mayoría de las iglesias pentecostales. Yo soy reformado. Yo no tengo una visión dispensacionalista. Yo no creo que Dios trate con su pueblo de modo distinto en cada una de esas dispensaciones en las que supuestamente está dividida la historia. Yo creo, desde la visión del Antiguo Testamento, que Dios llamó a Abraham a que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Por eso, el gran propósito de Dios no fue conformar un pueblo, una nación, sino un pueblo multirracial, multinacional, multilingüístico, y y eso acontece el día de Pentecostés.
Y por eso es muy importante subrayar la catolicidad de la iglesia. La iglesia es católica en virtud de su universalidad. Antes de que se inventara ese concepto de la globalización y de la globalidad, la primera institución humana propiamente global fue la iglesia, porque apuntó a todos en el nombre de Cristo. Y eso no es un paréntesis, no, como dice el dispensacionalismo. Dios no tiene dos pueblos, el pueblo de Israel y la iglesia no. El gran proyecto de Dios, el gran propósito de Dios fue la iglesia, la universalización de la fe en Cristo. Por eso la perspectiva monoteísta judía está equivocada, porque no tiene a Cristo. Y qué lamentable que muchas iglesias evangélicas acudan tanto a Israel. Algunas iglesias hasta tienen en sus templos una bandera del moderno Estado de Israel, como si eso hiciera más cristiana a la iglesia. Y meten danzas judías, y meten el shofar, y meten la menorá, y meten el talik, como si esas prácticas judaicas, judías, nos hicieran más cristianos. El cristianismo no tiene que buscar en el judaísmo ninguna fuente de inspiración, porque su inspiración debe ser eminentemente cristocéntrica. Por eso, esas desviaciones. Y por eso, la iglesia hoy está llena de la herejía judaizante. Porque si en tiempos apostólicos, además de tener fe en Jesús, había que circuncidarse para ser salvos y guardar todas las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, cosa que todos los apóstoles en su conjunto descalificaron y dijeron, ya no es necesario circuncidarse. Bueno, hoy el moderno, la moderna herejía judaizante está metida hasta el tuétano en la iglesia cuando hay expresiones como la de la afirmación de que el moderno Estado de Israel es el Israel de Dios, o que el moderno Estado de Israel es el pueblo de Dios. No, señores, no se equivoquen. El pueblo de Dios es la iglesia. No son hijos de Abraham los que nacen judíos, sino los que siguen la fe de Abraham. Hay que volver a leer los textos del Nuevo Testamento. Si desde la perspectiva de Zubiri el monoteísmo judío es una aberración por su no reconocimiento de la encarnación del Verbo, por su no reconocimiento de la divinidad de Jesús como Mesías, ¿qué tiene que andar buscando la iglesia en el judaísmo? Nada. A su vez, la desviación del monoteísmo islámico consiste en que se trata de una regresión religiosa respecto al cristianismo, ya que tampoco puede aceptar la personalidad divina de Jesús al no ver en él más que un profeta más. El Islam y el judaísmo se equivocan en lo mismo, en el no reconocimiento de que Jesús es el Mesías y de que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento
y de que Jesús es también Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dice Zubiri, a su manera, sin saberlo, cada religión lleva en sí misma al cristianismo y es, por tanto, un cristianismo intrínseco. Fíjense lo que dice Zubiri, ahí está, entrecomillado. Toda religión es un cristianismo deforme y por consiguiente lleva una formidad, sit, venia, verbo, es decir, perdonando la palabra, intrínseca de carácter formalmente cristiano. Casi es como la afirmación de Cicerón de que prácticamente todos los seres humanos tienen la semilla de la religión. Bueno, él decía de la religión así, a secas, pero Zubiri diría, todas las religiones tienen la semilla de la auténtica religión, que es la religión cristiana. Y no solo las religiones. Zubiri recuerda que según San Pablo, en ese discurso en el Areópago en Atenas, todo ser humano apunta al Dios desconocido. En griego, la expresión de Hechos 17:23, a ese agnostos theos, a ese Dios que no se conoce. Todo ser humano, por tanto, busca a Dios a tientas. La expresión griega del versículo 27 de Hechos 17 será selafán tonteón, buscar a Dios a tientas. Es, según Zubiri, la humanidad buscando a tientas a Dios, pero justamente al Dios cristiano. Entonces Zubiri interpreta ese texto de la predicación de San Pablo en el Areópago en Atenas, cuna de la filosofía socrática, platónica y aristotélica. El ser humano está buscando a Dios a tientas, pero no a cualquier Dios, al Dios cristiano, y accediendo irrecusablemente a Él, invariablemente a Él. Por la verdad cristiana, fíjense la afirmación de Zubiri, toda religión es más o menos verdadera. El cristianismo es la verdad incorporada a las demás religiones. ¿Qué tal? Pero la verdad suprema se encuentra en el cristianismo, porque solo el cristianismo tiene a Cristo, la verdad total. La perspectiva de Zubiri, claro, es teológica. Es el punto de vista de la razón científica confesionalmente comprometida. Es decir, en cuanto científico, en cuanto a filósofo, Zubiri, su perspectiva, está condicionada por su fe cristiana. Y muchos muchos lo van a descalificar por eso, porque van a decir, no, es que la perspectiva que Zubiri tiene, pues es una perspectiva que adolece de objetividad, porque él parte de su creencia cristiana. Teológicamente es como Zubiri afirma sin ambajes la discontinuidad entre el cristianismo y las demás opciones fundamentales, sean estas teístas o no teístas. Tengan a Dios como contenido de la religión
o no lo tenga. Si se reúnen estas dos características del cristianismo, primero, ser la religión definitivamente verdadera y esencialmente distinta de las demás religiones, y dos, ser a la vez la verdad interna de todas ellas, de tal modo que las religiones son a su manera verdaderas en cuanto cristianismo deforme, intrínseco e ignorado, entonces se puede decir que la posición teológica de Subí respecto a la verdad cristiana es al mismo tiempo dualista e inclusiva. Todas las religiones tendrían un atisbo de la fe cristiana, pero ese atisbo no les lleva a la verdad. En sus propios términos, la actitud del cristianismo hacia las demás religiones es una actitud de versión positiva hacia ellas. Muy bien. Entonces, espero que esta lectura les siga inquietando, les siga excitando a pensar más y mejor. Y entonces, síganla regurgitando, que seguramente en la sesión correspondiente a, a, a la sesión en vivo que vamos a tener, allí podemos seguir ahondando y disertando. Hasta aquí entonces la exposición de esta primera parte de la clase, de esta primera sesión. En horas de la tarde o mañana comparto la segunda parte y también les dejo la lectura para la siguiente semana. Que tengan todos una hermosa tarde y nos encontramos con el favor de Dios. Y nuevamente, mil disculpas por mi retraso. Un abrazo a todos. Bendiciones.